Indiscutiblemente el manejo en equipo es el pilar fundamental para el éxito del tratamiento, ¿no? Y para el logro. Tener un equipo de respuesta rápida es fundamental. La carga cognitiva que uno tiene con la relación sentimental que puede tener con los pacientes, pues cumple un papel que puede ser determinante. Infidencia, que en esta clínica estamos preparados. Qué lindo saber que contamos con un equipo tan preparado y qué lindo saber que estamos seguros, porque de hecho uno como ginecólogo, como obstetra, debe buscar primero la seguridad tanto de la paciente como de nuestro propio ser. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio más de Atlas Podcast. Y el día de hoy tenemos un tema candente, adrenalina total. Hoy vamos a hablar de la hemorragia obstétrica, de la hemorragia intraparto y de la hemorragia posparto. Y tengo conmigo en el set a Leo Messi y Cristiano Ronaldo. Un aplauso para ellos, por favor. El doctor Pablo Santillán, anestesiólogo de Clínicas Atlas, especialista en anestesia crítica obstétrica, y el doctor Edison Wilca, experto en patología obstétrica crítica también por la Universidad de Barcelona. Bienvenidos, doctores, bienvenidos, señores cracks. Es un gusto para mí tenerles hoy. Vamos a empezar un poco este paseo explicándoles a nuestros oyentes ¿cuál es la diferencia entre un sangrado del embarazo, un sangrado en el primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre y lo que se viene, ¿no? La hemorragia intraparto? Y para eso pedimos por favor al doctor Wilca que nos ayude un poquito. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, Carlita. Un honor compartir con ustedes estos momentos acá. En realidad es un tema súper complejo, difícil de abordar porque representa un desafío grande para el médico, ¿no? El tratar de que al mismo tiempo prevengamos que la paciente tenga consecuencias graves por el sangrado profuso y al mismo tiempo encontrar la causa y tratarla. Eso puede resultar complejo si es que no se tienen las herramientas claras y sobre todo la experticia necesaria. Sangrados del primer trimestre, pues hay muchas categorías. Lo importante es que nosotros tratemos de explicar a la paciente, que la paciente entienda cuándo alguna situación se considera normal, cuándo no, y partir del hecho de que todo sangrado durante la gestación es algo que obviamente no es normal. Ni un poquito de sangrado es normal. En absoluto. Siempre que una paciente vea sangrado es un signo de alarma que deberá ser motivo de consulta inmediato. En segundo trimestre puedes tener sangrados de otro tipo, como por ejemplo el descubrir una placenta previa, cuando la placenta está insertada debajo de la presentación y está sobre el cuello del útero, por ejemplo. O a veces el trabajo de parto prematuro también puede provocar sangrados, un desprendimiento de la placenta. ¿Y un sangrado del tercer trimestre necesariamente significa un sangrado intra o posparto? Un sangrado tercer trimestre puede ser, de hecho el más frecuente es ese, ¿no? El sangrado intraparto o el posparto, y es el que en realidad es el que nos representa a nosotros el gran porcentaje de las emergencias médicas y críticas, ¿no? En realidad. Pero una paciente puede tener también sangrados no tan trascendentales, si lo podemos llamar así, en tercer trimestre. Ok. Bueno, doctor Pablito, cuéntenos un poquito. Hemos pasado ya un embarazo, hemos tenido controles prenatales, ¿sí? Pero evidentemente el ginecólogo obstetra podría determinar ciertos factores de riesgo. ¿Qué tan importante es la comunicación entre el obstetra y el anestesiólogo antes de iniciar un proceso como un parto con analgesia o como una cesárea? Bueno, es extremadamente importante. Muchas gracias por la invitación. Primero, realmente es un honor estar con ustedes aquí el día de hoy. Es extremadamente importante y creo que el trabajo multidisciplinario que desarrollamos tanto ginecología y obstetricia como anestesia es fundamental para tener un mejor resultado para el binomio madre-hijo. De hecho, la mayoría de guías en la actualidad en anestesia nos dicen que nosotros deberíamos hacer la última visita conjunta con ginecología en la semana 36 para que nosotros podamos identificar factores de riesgo que pueden desencadenar complicaciones o resultados adversos durante el nacimiento del producto. De hecho, nosotros
tenemos que estar en esta visita preanestésica y esta debe ser multidisciplinaria para evitar problemas posteriores en el nacimiento del producto. Es fundamental que el anestesiólogo sea parte del equipo periparto, del equipo de respuesta y de manejo de las pacientes obstétricas para que los resultados sean mejores. Aquí un paréntesis, fíjate que hace poquito estábamos hablando con un neonatólogo y también decía que es súper importante vernos con el obstetra, la paciente, el neonatólogo, antes del parto, ¿no es cierto? Tipo semana 36. Entonces se me ocurre que podremos tomar un cafecito todos y discutir estos factores de riesgo, pues porque así debe ser, porque la atención a la paciente no es solamente la atención científica, la atención profesional, sino también la guía emocional, ¿ok? Bueno, entonces, factores de riesgo, doctor Edison, que uno puede determinar como ginecólogo, como obstetra, para prever una hemorragia durante el parto, durante la cesárea. Nosotros podemos detectar factores de riesgo tanto modificables como factores de riesgo no modificables. Los no modificables son obviamente los que ya no podemos cambiar, ¿no? Por ejemplo, que una paciente tenga ya múltiples embarazos con múltiples partos es un factor de riesgo para hemorragia que no lo podemos modificar. Factores de riesgo como por ejemplo la obesidad también es un factor importante para sangrados. Los antecedentes quirúrgicos previos, pacientes que han tenido cirugías anteriores como cesáreas o como miomectomías, por ejemplo, la cirugía para extraer los miomas, son factores de riesgo también importantes. El embarazo múltiple, por ejemplo, no es lo mismo un embarazo de una paciente que tenga un solo bebé a que una paciente que venga con doble embarazo. O podemos también tener diagnósticos preexistentes como los problemas de la presentación de placenta que dijimos hace un rato, problemas de trastornos de la coagulación que sí pueden ser detectables antes de la atención del parto y que incluso podrían ser tratados previamente. Pacientes que han venido utilizando fármacos como el sulfato de magnesio, por ejemplo, por cualquier razón que haya sido necesaria. Entonces es importante que nosotros detectemos ese tipo de pacientes para que nos adelantemos al escenario. No es lo mismo que yo me tope con una hemorragia en ese momento sin que yo tenga ninguna información a que ya venga preparado previamente conociendo cuál es la característica de la paciente y de qué forma puedo mejorar la atención y de esa forma pues tener resultados más satisfactorios. Ahora, es frecuente en el control prenatal, doctor Wilka, que nosotros encontremos pacientes con déficit nutricionales, por ejemplo, o que su nivel de hemoglobina está baja por la misma hemodilución que tienen en el embarazo. Y uno se pone a pensar, probablemente la anemia no sea tan grave y las pacientes dicen anemia no más es. Entonces, doctor Pablito, la anemia sabemos que es un factor de riesgo para hemorragia. ¿Por qué? Cuéntenos un poquito eso. ¿Y cuáles son los niveles de hemoglobina establecidos que nosotros como obstetras debemos mantener en el embarazo para que usted no tenga problemas en su cesárea, doctor Pablito? Bueno, es un punto súper importante. De hecho, en la actualidad está corriéndose un estudio que se llama I'm Woman. Este estudio habla de que uno de los factores más importantes para determinar criterio de probabilidad de hemorragia es la anemia. De hecho, es uno de los puntos que nosotros debemos atacar. Hay una nueva tendencia que se llama Patient Blood Management, que es una estrategia que busca el gestionar segura la gestión segura de la sangre de cada paciente. Y obviamente estos estudios han arrojado que la paciente que entra con niveles de hemoglobina de 11 o por abajo de 11 tienen 2 a 3 veces más riesgo de hemorragia. Y en países de bajos y medianos ingresos, los valores de hemoglobina por debajo de 7 determinan 10 veces más riesgo de muerte en las pacientes obstétricas. Es decir, que esto es extremadamente importante y obviamente esto pues nos lleva a que en la semana 36 justamente multidisciplinariamente nosotros valoremos si la paciente tiene niveles por debajo de 11 y determinaríamos una optimización de esta hemoglobina que conlleve a que la paciente tenga niveles de hemoglobina un poco más adecuados para que los procedimientos quirúrgicos sean más seguros. De hecho, todos los estudios enfocados de la Organización Mundial de la Salud en la actualidad determinan que dependiendo de la altura de donde vivan las pacientes, los niveles de hemoglobina tal vez deben ser un poco más altos. Y para la altura de Quito, por ejemplo, 2.850 metros sobre el nivel del mar, este estudio arrojó que deberían las pacientes tener 1.8 gramos más de hemoglobina, es decir, 12.5, un nivel adecuado, para disminuir el riesgo de complicaciones posterior al nacimiento del producto, ¿no? Es fundamental, la anemia es uno de los factores de riesgo más importantes y algo que tal vez no
me dejan mentir ustedes dos que hacen mucho ginecología y obstetricia, es que la paciente obstétrica es definitivamente una caja de Pandora y que solo 1/3 de las pacientes que tienen factores de riesgo son las que van a sangrar. O sea, los 2/3 restantes no tienen factores de riesgo y pueden tener una hemorragia que pues puede determinar complicaciones posterior al nacimiento del Y aquí yo quiero hacer una cápite y me meto un poquito en esta conversación también. Tenemos muchas herramientas para nosotros poder manejar una anemia en el embarazo, ¿no es cierto? El hierro vía-oral y el hierro intravenoso, que no hay que tenerle miedo, que definitivamente está indicado en el embarazo y que nos ayuda mucho, sobre todo en estas pacientes de edad gestacional limítrofe, en donde necesitamos recuperar hemoglobina, pero que no tenemos el tiempo de 2 o 3 meses para poder nosotros establecer niveles correctos con vía oral. Bueno, tenemos que tener siempre un trabajo multidisciplinario. Ginecólogo obstetra, anestesia en una paciente que va a ser intervenida, ¿no es cierto? O que está dando un parto normal y que definitivamente se presenta una hemorragia. ¿Existen formas o cómo nosotros podemos establecer un límite entre lo que yo como cirujano obstetra debo hacer y como el anestesiólogo debe hacer? ¿Qué opina, doctor Wilka? Indiscutiblemente el manejo en equipo es el pilar fundamental para el éxito del tratamiento, ¿no? Y para el logro. Entender que cada uno de nosotros cumple un rol fundamental y que probablemente miembro del equipo esté más preparado que yo en ciertos temas y viceversa. Así es. Por eso es importantísimo conversar previamente. Como dijo el Pablito hace un rato, ya tener un equipo de respuesta rápida es fundamental. Yo llego a la guardia y ese rato que llego, antes de recibir el turno, debo decir ya quién es del equipo de respuesta rápida que va a actuar cuando tengamos un caso de hemorragia. Sería increíble que todas nuestras hemorragias sean programadas. Eso sería fabuloso en el mundo ideal. Pero desgraciadamente el turno no es así. El 95% de las veces nos topamos con hemorragias de emergencia. Por eso es que el hacer simulacros permanentemente nos ayuda a estar entrenados, nos ayuda a tener una comunicación efectiva y que cada miembro del equipo pues tenga claro qué es lo que tiene que hacer. Generalmente el ginecobstetra se va a dedicar a hacer la parte técnica para tratar de controlar el sangrado y generalmente también el anestesiólogo va a estar encargado más del manejo hemodinámico, de la reposición también de líquidos o de componentes sanguíneos. Pero eso no quiere decir que yo no deba conocer del tema y tampoco que el anestesiólogo no esté en capacidad de hacer maniobras que permitan detener el sangrado. Deberíamos buscar siempre educación en paralelo, de tal forma que yo pueda afinar un poco más los conceptos que tengo flojos y viceversa. De tal forma que logremos confluir un equipo que tenga experticia, que tenga pues la capacidad resolutiva adecuada. Y porque además aquí se me viene algo a la cabeza. Todos somos humanos, los médicos también somos humanos. Mientras más uno practica, más automatizado se vuelve la práctica, porque no estamos exentos de que nos bloqueemos y de que nuestra mente se ponga en blanco, sobre todo cuando hay nexos o lazos sentimentales con la paciente. Se me ocurre la sobrina, la hijita de un amigo. ¿Qué opinas, doctor Pablito? Sí, es muy importante esto, ¿no? Yo creo que algo que hay que rescatar es que estos escenarios de simulación que nosotros hacemos en la actualidad para adquirir habilidades técnicas y no técnicas en el manejo de ciertas emergencias, en este caso crisis en obstetricia, deben ser incluso multidisciplinarias, en donde no solo los médicos, sino también el personal que trabaja en conjunto con nosotros, auxiliares, enfermeras, instrumentistas, sean parte de este manejo, porque ellos son fundamentales del momento de una situación crítica. Hay que recordar siempre que el cerebro en crisis se equivoca y más del 80% de personas tenemos errores cognitivos posterior a una crisis que determinan que nuestros protocolos incluso nos olvidemos pasos específicos en cuanto a qué hacer, cuánto hacer, cómo hacer. Entonces es fundamental que nosotros lo hagamos. De hecho, hay un estudio reciente de la implicación cognitiva que tiene el que tú trates a un paciente que sea tu familiar, que sea tu amigo o un recomendado. Y la conclusión del estudio fue que como médicos nosotros sobrevaloramos o infravaloramos exámenes, diagnósticos o cualquier solicitud de otro tipo de diagnóstico o de radioimagen, de ecografía, de laboratorio,
ambulatorio. Que es porque entendible, ¿no? Por la carga emocional. Sí, totalmente. Es muy entendible. Es algo que lastimosamente sí influye y que, pues si bien los resultados casi siempre son buenos, pues muchas veces la carga cognitiva que uno tiene con la relación sentimental que puede tener con los pacientes, pues cumple un papel que puede ser determinante. Infidencia. Tuve el honor de hacer la cesárea de mis sobrinos, tanto del lado materno como del lado paterno. Y claro, fue una experiencia hermosa. Pero si yo no hubiera tenido el apoyo del doctor Wilka y del doctor Pablito, por supuesto, el lado emocional jugaba mucho. Entonces, la serenidad y la calma, pues me la transmitían ellos, ¿no es cierto? Qué lindo saber que en esta clínica estamos preparados. Qué lindo saber que contamos con un equipo tan preparado y qué lindo saber que estamos seguros, porque de hecho uno como ginecólogo, como obstetra, debe buscar primero la seguridad tanto de la paciente como de nuestro propio ser. Digamos, mi doctor Wilka, que estamos ya en un escenario de una cesárea o de un parto con una hemorragia más de 1000 centímetros cúbicos y usted necesita contener esa hemorragia en la parte quirúrgica, ¿ok? Primer mito, ¿todas las hemorragias necesitan que el útero se extraiga? Segunda pregunta, ¿es válido el manejo conservador? Cuéntenos un poquito sobre técnicas, sobre experiencia. Ese era el viejo paradigma con el que creo que crecí. 100% de nuestra población de médicos se creó, ¿no? Hemorragia era igual a histerectomía. Y ustedes saben que la histerectomía implica un montón de cosas. Desde la pérdida de la fertilidad futura, que a veces hay casos que son dramáticos en realidad, hasta el incremento de la probabilidad de muerte en la paciente a la que le sacas del útero. Entonces, el manejar un criterio conservador hoy por hoy es fundamental. Independientemente de las razones que tengas. Conservador significa no histerectomía. Conservador significa no histerectomía, tratar de controlar el daño con técnicas distintas que hoy por hoy pues están más difundidas, que no son nuevas, ojo, que vienen siendo descritas desde los años 80, pero que desgraciadamente han estado ahí guardadas en el ostracismo, tal vez por temor. Había mucho mito, mucho miedo, ¿no? Es que si yo le dejo al útero, luego va a sangrar otra vez y pues voy a terminar sacándolo. Entonces lo saco de una vez, por ejemplo, ¿no? Okay. Pues no, hoy hacemos un montón de cosas, ¿no? Podemos hacer suturas compresivas, podemos hacer desarterizaciones. ¿Hay un orden? Sí hay un orden, pero dependerá del tipo de sangrado al que te estás enfrentando. Cuéntenos un poquito. No es lo mismo que tu paciente esté sangrando porque el útero no se contrae. ¿En dónde podremos aplicar? Podemos aplicar una técnica compresiva, por ejemplo, suturas que ayuden a que el útero se quede comprimido, como su nombre lo dice, y con tono, que se quede duro, fuerte, exactamente. Y no es lo mismo que tu útero sangre porque tuviste un desprendimiento de placenta o porque tuviste una placenta previa, por ejemplo. ¿Y ahí ahí puedes tú optar por hacer desarterizaciones, o sea, cortar, ligar los vasos sanguíneos que están nutriendo al útero para de esa forma reducir el sangrado. Yo pienso que, perdón que te corte, Carlita, nosotros como anestesiólogos en la actualidad creo que estas técnicas nos ayudan muchísimo al manejo multidisciplinario de la hemorragia, ¿no? Creo que el cambio generacional ha sido tan importante para nosotros que hemos ido viendo a lo largo del tiempo una disminución importante de la morbimortalidad, si bien la hemorragia obstétrica sigue siendo la primera causa de muerte, pero este trabajo multidisciplinario en donde el ginecólogo como líder del equipo de respuesta inmediata obstétrico realiza procedimientos quirúrgicos avanzados y técnicas avanzadas de control de daños, en este caso de control quirúrgico de la atonía, de la hemorragia por las diferentes causas, nos ha ayudado mucho a nosotros a disminuir estas complicaciones que tenemos y a restringirnos también el manejo de maniobras o de tratamientos avanzados que hacíamos antes, monitorización mucho más invasiva, muchos más fármacos. Entonces yo pienso que sí ha habido un cambio generacional importante con esto, ¿no? Creo que es uno de los puntos que a la parte anestésica nos ha beneficiado para el manejo multimodal de la hemorragia. Además de que siga, por favor, siga. Además de que son técnicas que ventajosamente ya se están difundiendo muchísimo, ¿no? Así es. Antes éramos 2 o 3 personas las que nos dedicábamos a esto, ahora vemos que cada vez hay más colegas que están entrenándose y que son relativamente fáciles y rápidas. Yo puedo controlar un sangrado profuso en 2 minutos, tal vez menos.
Sacar un útero representa un montón de tiempo, dependiendo de la experticia del ginecólogo, por supuesto, y eso pues lógicamente implica mayor cantidad de sangrado, mayor riesgo. Y en obstetricia el tiempo es vida, ¿no? Ajá. O sea, eso es fundamental. Yo creo que nuestras pacientes deben conocer que los cambios fisioadaptativos que presenta el embarazo a lo largo de las 40 semanas determinan que al inicio el flujo de las arterias uterinas llevan 10 veces menos el flujo que llevan hacia el final del embarazo. Entonces, una paciente que tiene 50, 70 ml por minuto a 500, 700 ml por minuto conlleva de que el tiempo sea vida. Y el ahorro de sangre es vida definitivamente. Qué interesante se está poniendo este tema. Si te está gustando, dale like y comparte, aplasta nuestra campanita. Y bueno, un poco la población ya conoce sobre estas técnicas de desarterización, pero tienen un miedo. Si yo ligo las arterias, si evito que haya flujo, si es que ligo la arteria uterina, el útero se muere, el útero sobrevive. ¿Qué pasa con el útero después? ¿Se afecta la fertilidad? Hay múltiples estudios en la literatura médica moderna que han demostrado que no. En realidad no existen efectos a posteriori, ni en el incremento del riesgo de que el útero se necrose o se muera, como tú dices, Carlita, ni en los efectos a futuro sobre la fertilidad. Tampoco tenemos cambios en los patrones de menstruación. Tampoco tenemos riesgo en que la paciente haga dolor crónico, por ejemplo, y están demostrados. Si bien es cierto, hacer un estudio a gran escala de estas técnicas es un poco complejo, pero hay múltiples estudios a nivel internacional. De hecho, yo tengo una recolección de casos de aproximadamente 100 de los que he recolectado datos. Obviamente ahorita tenemos muchos más, con una tasa de éxito del 99%. 99% de las pacientes a las que hemos evitado sacarles el útero, y varias de estas pacientes ya han regresado embarazadas nuevamente. O sea que, con esos datos podemos hacer un estudio de asociación. Hágame acuerdo para luego conversar de negocios. Bueno, y está bien. Doctor Wilka controló la hemorragia en la cirugía, hizo sus técnicas quirúrgicas, pero ¿qué pasa con anestesia? La sangre siempre es buena, la sangre siempre es mala, siempre se pasa sangre. ¿Cómo controlamos la hemorragia? ¿Qué otras alternativas tenemos? Bueno, ahora hablamos mucho de la medicina de precisión e individualizada. Cada paciente es un mundo y obviamente cada paciente tiene una respuesta diferente al sangrado. No es lo mismo que sangres tú, pues 300 ml a que sangre yo 300 ml. Tal vez a ti va a repercutirte más en tu pues hemodinamia en general y a mí no. Entonces hay que individualizar la cantidad de sangrado que puede presentar cada paciente y obviamente la respuesta que puede tener el organismo ante esta injuria que sería la hemorragia. En general te diría que la sangre debe pasarse a las personas que la necesitan. Nosotros, gracias a Dios, tenemos aquí en la clínica monitorización avanzada que nos permite en la actualidad saber qué paciente sí se beneficiaría y qué paciente no se beneficiaría de sangre. Esta nueva ola del Patient Blood Management que hablábamos hace un momento habla de la gestión segura de la sangre desde el punto de vista de que debemos ser cada vez más restrictivos, ¿no? O sea, debemos pasar la sangre solo a las personas que realmente lo necesitan y basándonos en los valores de hemoglobina resultantes, pues nosotros podemos individualizar qué paciente sí necesita y qué paciente no. Pero lo hacemos con una serie de estrategias que nos permiten disminuir cada vez la necesidad de transfusiones sanguíneas. Y aunque no lo creas, circunstancialmente escucho por ahí siempre charlas de anestesia obstétrica crítica, de hemorragia, y he escuchado mucho de esta famosa hora dorada y media hora de platino. Así es, ¿verdad? No me deje equivocar. Cuéntenos un poquito, sobre todo para las pacientes, porque, claro, miramos a una persona fuera de quirófano, el familiar, el esposo, desesperados, y lo que siempre nos dicen es, doctora, está en sus manos, está en las manos de Dios, haga lo que tenga que hacer. Pero necesitamos que la gente conozca qué es lo que tenemos que hacer y cómo más o menos nos manejamos dentro de una emergencia. Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, antes hablaba de la hora dorada, ¿no? Decían que el diagnóstico rápido y el inicio de tratamiento rápido tenía una mejor respuesta. Y esto lo encasillaban en lo que se llamaba la primera hora de oro, o la hora de oro, ¿no? La primera hora en donde tú debías ser lo más estricto posible en cuanto a la mayoría de estrategias que te permitan disminuir la
la probabilidad de mortalidad de los pacientes. Pero nos dimos cuenta que esta hora es mucho tiempo y en obstetricia, como te dije hace un momento, el tiempo es vida. Definitivamente el tiempo es fundamental para que nosotros en estos 30 minutos de platinum que le llaman ahora logremos hacer un control quirúrgico con el equipo de ginecología o con el equipo quirúrgico y pues obviamente nosotros basados en estrategias de líquidos adecuados, de medicamentos que nos ayuden a soportar la presión y de sustancias que nos ayuden a disminuir la probabilidad de que la paciente siga sangrando, en estos 30 minutos lograr la estabilización de la paciente y obviamente con esto nos dimos cuenta que en los primeros 30 minutos las pacientes tienen un mejor resultado que si hacemos esto a una hora, pues los resultados iban conforme pasa el tiempo siendo más adversos para los pacientes. Entonces los 30 minutos son fundamentales, más aún en obstetricia. Ahora, veo en tu quirófano, doctor Pablito, un montón de monitores, un montón de luces, un montón de pitos. ¿Y qué pasa? Escuchamos mucho de estas pruebas viscoelásticas. Sabemos que tú, como anestesiólogo, puedes manejar muy bien la hemodinamia de la paciente y sabemos que uno puede predecir hasta cierto tiempo, hasta cierto punto, quién sangra, quién no sangra, cuánto sangra y cuánto tiempo tengo. Cuéntame también de eso, por favor. Bueno, las pruebas viscoelásticas son una estrategia, realmente una de las mejores estrategias, de hecho, que tenemos en la actualidad para hacer un manejo específico de qué reponer. A lo largo del tiempo, la terapia transfusional ha ido cambiando muchísimo y la medicina transfusional ha dado pasos agigantados con estos mecanismos o estos métodos de diagnóstico que nos han ayudado a saber exactamente qué es lo que tú estás perdiendo con cada ml o con cada gota de sangre, digámoslo así. Antes nosotros pensábamos que el reponer directamente sangre con paquetes globulares era suficiente. Sin embargo, ahora con estos estudios nos hemos dado cuenta de que lógicamente al sangrar tú no pierdes solo hemoglobina, pierdes factores de coagulación, pierdes plaquetas, pierdes fibrinógeno y estas pruebas viscoelásticas a nosotros nos sirven para saber exactamente qué tipo de hemodiderivado utilizar y en qué momento. Saber por medio de un tenograma que se llama, que tú colocas una gota de sangre o un ml de sangre en un dispositivo y el dispositivo te hace un dibujo en donde te dice te falta fibrinógeno, te falta plaquetas o te falta factores de coagulación. Y con eso nosotros hacemos un manejo dirigido en objetivos. ¿Por qué? Porque dicen que la mejor transfusión es la que no se hace. Y a lo largo del tiempo hemos ido viendo que los hemoderivados pueden tener efectos secundarios importantes en nosotros, en los pacientes y obviamente si bien las complicaciones graves son menos del 3%, pues ya 3 de cada 100 pacientes pueden tener complicaciones al transfundir cualquier hemocomponente o cualquier paquete derivado de estos. Wow, es decir, cerramos la puerta del quirófano y otro mundo empieza. Y eso es un poco lo que tenemos que entender como pacientes, porque nosotros también somos pacientes. Y por supuesto, es otro mundo que no conocemos, que es muy interesante y que es muy importante. Hablemos un poco de las poblaciones especiales. Hay gente que por su convicción religiosa no quiere, no puede o no debe recibir sangre. Por ejemplo, testigos de Jehová. En el caso de una hemorragia, doctor Wilka, ¿cómo nos podemos manejar? ¿Qué tenemos que hacer? Éticamente hablando, ¿podemos nosotros asumir esta posición paternalista de decir te paso sangre porque yo tengo como médico que hacer de ti el bien? ¿O cómo me debo manejar? Hay que recordar que existe algo muy importante que es el principio de autonomía, el cual te dice que toda persona es capaz de tomar sus propias decisiones consensuadas, centradas, siempre y cuando tengas pues la capacidad de hacerlo. Un testigo de Jehová generalmente es una persona que viene manteniendo su decisión y su posición de no transfusiones basado en sus propios valores que deben ser absolutamente respetados y que vienen prolongados en el tiempo. Es decir, que el principio de autonomía de un paciente es inquebrantable, ética y médicamente. El problema del conflicto de la autonomía del paciente es que entra en conflicto la autonomía con la beneficencia. Porque nosotros confundimos equivocadamente que yo como médico sé que es bueno para el paciente. Yo confundo la beneficencia porque yo como médico digo, pasarte sangre es lo que te va a hacer bien y yo te paso sangre.
Eso es equívoco. Entonces el conflicto ético en realidad no existe. El conflicto existe dentro del médico. Pasarle sangre y salvarle al paciente. Para el paciente no. Porque no es lo mismo salvar una persona o salvar un cuerpo que salvar una persona espiritual y moral. Tú puedes salir avanti de que le salvé la vida, pero esa persona a lo mejor moral y espiritualmente está destruida. Entonces para ti puede ser beneficente, pero para el paciente va a ser maleficente porque le hiciste un daño grave. Entonces, ¿qué hacer? Si tú tienes un caso programado, ojalá así fuese siempre, como dijimos hace un rato, de un paciente testigo de Jehová, tú tienes que hacer un consentimiento informado clarísimo. Conversar y de hecho otra vez multidisciplinariamente donde estén involucrados todo el equipo. Esta paciente nos manifiesta que no desea recibir sangre y claro, el primer abordaje del médico va a ser explicarle los riesgos de esa decisión. Nunca va a ser coaccionarle, ni hacerle cambiar de parecer, ni convencerle. Eso es un error. Pero si la paciente está claramente informada de los riesgos que puede ocurrir y aún así decide no recibir sangre, está en todo su derecho y nosotros en la obligación de cumplir ese derecho. ¿Qué puedo hacer en un evento programado? Lo que dijo el Pablito, ¿no? Optimizar la hemoglobina, por ejemplo, si es que tengo tiempo, pasar hierro intravenoso, si es que hubiese más tiempo, ojalá eritropoyetina para estimular la producción de glóbulos rojos, preguntarle estrictamente a la paciente qué sí acepta, qué no. Hay testigos de Jehová que sí te aceptan, por ejemplo, crioprecipitados o fibrinógeno, hay otros que no. Si vas a operarla, pues hay que optimizar la cirugía, ¿no? Debería estar al mando del equipo quirúrgico el cirujano de mayor experiencia, el anestesiólogo de mayor experiencia, el personal de enfermería de mayor experiencia. De tal forma que sea una cirugía lo más limpia posible, lo más rápido posible, que no tengas tiempo mal gastado, por ejemplo. Eso sería lo ideal. Pero nuevamente, nuestro turno, nuestra guardia en el hospital no es así. Antes de muchas pasar, veces llega la emergencia. Doc, estábamos hablando del crioprecipitado, del fibrinógeno. Un poquito para que nos entiendan de qué se trata esto. Son ciertos componentes de la sangre que pueden ser incluso creados de forma alternativa, no necesariamente extraídos de la persona, de forma artificial, que pueden suplir algunos de los componentes sanguíneos y que pueden cumplir esta función importante de coagular la sangre, por ejemplo. Entonces hay pacientes que sí desean recibir ese tipo de cosas, pero todo esto debe ser consensuado una vez más y entender que la medicina tiene límites y que la paciente también entienda que a pesar de todas las herramientas que podemos ofrecerle, puede ser que falle, ¿de acuerdo? Y el fallo no quiere decir que nosotros hemos fracasado como médicos. Quiere decir que la medicina es así, que la vida es así. Y de hecho la medicina se basa también en ese respeto, ¿no? No tiene que ser 100% científica ni rígida. Yo te respeto como paciente, trato de hacer lo posible por ayudarte, pero los dos tenemos claro que esto tiene límites y que a lo mejor pues esas cosas que vamos a hacer tal vez no funcionen. Y aquí un paréntesis chiquito, la medicina tradicional no es rígida. Más bien dicho, yo diría que es lo más adaptable posible porque ustedes pueden ser testigos de que todos los días, todos los meses hay un estudio nuevo, hay estadísticas nuevas, hay técnicas nuevas probadas y nosotros tenemos que irnos adaptando a estos cambios. Entonces, rígida no es para nada. Pero volviendo a la población especial, ¿qué pasa con la edad? Si una paciente adolescente menor de 16 años sangra, es testigo de Jehová, no acepta sangre, ¿también aplicamos este principio de la autonomía? Probablemente no. Ese es un grupo etario de edad un poquito más especial. En teoría, una paciente testigo de Jehová abraza la religión a partir de los 16 años. Es decir, que a partir de esa edad está en total autonomía de decidir qué quiero y no. Por debajo de los 16 no está en esa capacidad. Y ni siquiera sus padres están en la potestad de poder decidir por la paciente. Esto lógicamente va a generar conflictos, ¿no? Sí. Pero incluso miren que hay casos que han llegado ya a las cortes, a la judicialización, en donde incluso los jueces en pacientes menores de 16 años te otorgan la patria potestad como médico de forma temporal para que decidas qué es lo mejor para el paciente y que no.
Entonces, muy probablemente una paciente por debajo de 16 años, la cosa cambia y probablemente ahí sí puedas utilizar otro tipo de manejos ya. Yo creo que los testigos de Jehová han sido una población o un grupo poblacional muy importante para disminuir la mortalidad en hemorragia obstétrica, ¿no? Porque definitivamente a partir de ellos comenzaron a aparecer estrategias y protocolos diferenciados en donde se empieza por medio de la tecnología a utilizar sustancias derivadas que no son netamente de la sangre, sino que son hechas artificialmente. Dentro de esto el fibrinógeno, por ejemplo, liofilizado. Ahora tenemos el factor 13, que es un factor estabilizador del coágulo, y se está desarrollando plaquetas con nanotecnología y plasma disolvente detergente, que se llama, que es un plasma artificial. Entonces, a la luz de la evidencia hacia el no muy un mediano o corto plazo, ya no creo que vamos a utilizar hemoderivados, sino que vamos a utilizar este tipo de sustancias prohemostáticas que nos van a ayudar mucho. Ha desarrollado mucho y que es una de las 3 estrategias más importantes y que a lo largo del tiempo se ha visto han disminuido la mortalidad de los pacientes, son los salvadores celulares. Son aparatos que en la actualidad, el momento en que la paciente sangra, por medio de un sistema de succión y por medio de un filtro pasa esa sangre de la misma paciente y tú la puedes volver a transfundir. Entonces son estrategias que para este grupo poblacional han pues servido mucho y que pues obviamente nos han ayudado por medio de los estudios en estos grupos a extrapolarlos al resto de pacientes y hemos visto los beneficios con estas estrategias para disminuir la probabilidad de complicaciones que pueden tener el transfundir paquetes globulares o componentes o hemoderivados, ¿no? Es importantísimo. Qué interesante. ¿Y cómo podemos darnos cuenta que existen situaciones donde el reto no es solamente profesional, académico, sino también humano y ético? Y hablando un poco de las instituciones, doctor Pablito, ya para terminar, ¿qué sería usted lo que recomienda o qué puntos resaltaría usted de la Clínica Atlas que tienen como para que uno, como profesional y como para que el paciente se sienta seguro? ¿Qué se necesita, en otras palabras, para tener un quirófano, una clínica preparada para estas hemorragias? Bueno, para estos eventos, pues. Yo creo que uno de los puntos fundamentales y creo que se ha destacado mucho en la clínica es la calidez y la calidad de atención. Creo que el hecho de trabajar multidisciplinariamente con los equipos de respuesta y con los múltiples especialistas ha llevado a que definitivamente el resultado siempre, y yo creo que en el 99% de casos haya sido efectivo. Nosotros tenemos una característica muy importante y creo que el grupo de anestesia, el quirófano de la clínica y todas las personas que trabajan en Clínicas Atlas nos gusta mucho apegarnos a los protocolos actualizados. Y al apegarnos a los protocolos actualizados hemos logrado tener la tecnología de la cual los protocolos en la actualidad hablan. De hecho, si bien muchos hablan de que los países de altos ingresos son los únicos que tienen esta tecnología, el Ecuador, como un país de mediano ingreso, tiene la capacidad, tanto pública como privada, de tener mucha tecnología, de las cuales las guías nos han permitido disminuir la probabilidad de complicaciones. Yo creo que la ventaja que tenemos acá es el tener la tecnología adecuada, la tecnología de punta y el conocimiento protocolizado para que conjuntamente entre la parte clínica y la parte, en este caso tecnológica, ayuden a tener un mejor desenlace de los resultados del binomio madre-hijo. Orgullosos entonces de ser ecuatorianos, de la preparación académica de nuestros profesionales. Igual, mi doctor Wilka, para terminar, 3 mensajitos, 3 palabritas rápidas para las mamis, familiares de pacientes, con respecto a la hemorragia. ¿De qué preocuparse? ¿De qué no preocuparse? ¿Cuándo acudir? Un poquito, 3 mensajes claves. Fundamental, el control prenatal debe ser respetado, estricto y entendido, que es muy importante realizarlo. No todas las pacientes tienen esa disciplina de acudir al control prenatal siempre, entonces partir de ahí siempre. El médico está en la obligación de que en el primer control prenatal detectar los posibles factores de riesgo que esa paciente puede tener para cualquier patología, no solamente para hemorragia. Segundo, que la paciente entienda que cualquier tipo de sangrado en cualquier momento del embarazo no es normal, definitivamente.
Que un sangrado puede ser o deberse a una causa no tan preocupante es diferente. Pero esa causa debe ser investigada. O sea, mientras a mí no me hagan exámenes y me digan, estás sangrando por tal razón, no te preocupes, con un poco de reposo va a ceder. No puedo estar tranquila como paciente mientras no me haya hecho atender. Eso es fundamental, que una paciente comprenda eso. Y siempre, pues, buscar personas que tengan la capacidad, que tengan la formación adecuada, que sean profesionales en todos los sentidos, y también buscar centros de atención donde se nos pueda ofrecer todas las facilidades del caso. Una emergencia grave con complicaciones serias pueden pasar en cualquier parte del mundo. Eso es totalmente claro. Pero si yo acudo a la atención, a un centro donde tenemos el personal capacitado, donde tenemos los equipos especializados, la gente preparada, es mucho más probable que me vaya mejor. Y eso es fundamental. Tratar de buscar el sitio donde mejor pueda yo estar, en mejores condiciones. Ok, entonces palabras clave, mensajes clave. La hemorragia puede suceder en cualquier momento, pero si contamos con un buen equipo, con una buena institución, por supuesto la podemos enfrentar. Muchas gracias por habernos escuchado. Gracias a todos por una vez más su like. Y bueno, nos volveremos a ver. Hasta luego. Gracias, doctor Pablito. Gracias, doctor Wilker. Un gusto.